Bueno, estamos aquí con otro programa vía Zoom, en este caso los entrevistados para Tiempo X con Aire Rural. Uber Ares, el ingeniero agrónomo Marcos Giraudo, haciendo honor a la producción ahí, acomodándose un poquito. Los saludo, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola Silvina, un gusto estar contigo. Hablamos los dos juntos, Marco. Bueno, buenas noches, Silvina, buenas noches, Marco. Alguien tiene que trabajar para que el país siga andando, así que está bien, Marquito, que le meta para adelante. O sea que bien, Marco. Buenas noches, Uber, buenas noches, Silvina, un gusto estar con ustedes. Sí, realmente, estamos en plena cosecha, gracias a Dios, y disfrutando. Bueno, quiero preguntarles una cosa antes de arrancar sobre el tema, la edad. ¿Se puede preguntar la edad a los hombres? ¿Tienen algún problema? Hoy en tema... Bueno, Uber, ¿cuántos años tenés, Uber? Contámelo de la edad, tu edad, Uber. 66 años. 66 años, perfecto. Ahora decime, Marco, vos tu edad. ¿Cuántos años tenés? 62. 62, bueno, porque estamos también hablando de las poblaciones a riesgo en este contexto de la pandemia. Vamos a hablar un poco de la producción, pero les quiero pedir también una opinión respecto a cómo están viviendo el tema del aislamiento, uno trabajando, quizás quedándose en casa, cómo lo están viviendo, para que le cuenten un poquito a la gente de esta manera. ¿Comenzamos, Marco? ¿Querés contar? Que arranque el Marco. Bueno, la verdad que yo te digo, Silvina, esto es algo increíble, inédito, una cosa que a nadie se nos ocurría que podía pasar. Una pandemia mundial, un virus que complicó a todo el mundo y nos agarra en un incipiente cosecha al principio y en un plena cosecha ahora. Este es un país agroexportador y como tal los alimentos se generan desde estos sectores y fue permitido el trabajo y nosotros estamos trabajando, cumpliendo, gracias a Dios que en esta zona, yo mira, no me canso de agradecer que en esta zona no entró el virus, porque si el virus hubiera entrado acá, realmente sería imposible trabajar, la gente entra en pánico con mucha razón, y hubiera sido muy difícil. Entonces, el cuidado que se tuvo al principio hizo que hoy podamos disfrutar de estar trabajando, de estar cosechando, y nuestros empleados, los transportistas, los mecánicos, los repuesteros, quien nos vende combustible. Hay una rueda muy grande detrás del productor agropecuario trabajando en esta situación, todos cuidándose con los protocolos que corresponde, pero no hay duda que es una situación muy complicada, porque cualquier cosa que ocurra nos complicaría mal, y hoy está en juego el porvenir, porque uno tiene puesto en la cosecha los ojos, ¿no es cierto? Tal cual. Uber, ¿cómo lo vivís vos? ¿Qué me podés contar? Y también respecto al tema de las medidas, ahí decía Marco, nos ha servido mucho el tema de que se hayan aplicado las medidas a tiempo para que no nos alcance lo del COVID-19 en nuestra ciudad, en nuestro departamento. ¿Qué opinión tenés? Contame. Bueno, un poco coincido con Marco que por suerte la producción pudo seguir adelante. Nosotros como comunidad agropecuaria era fundamental poder seguir trabajando con los protocolos correspondientes, pero creo que también tenemos que felicitar al pueblo. Yo veo acá a la gente en Hernando cómo se cuida, cómo mantiene los espacios en general. Siempre habrá algún desacatado en todas partes. Hoy iba yo al campo y por una vereda venían 3 chicos caminando la paz. Bueno, esas cosas pueden ocurrir. La municipalidad ha hecho un seguimiento muy importante de todos los negocios, pero a mí me da la impresión que ya estamos en un punto, en general, nosotros en las comunidades chicas por ahí no lo vemos tanto, pero personas mayores y gente que ha cumplido la cuarentena estrictamente, están entrando en un cansancio, en un estrés, en una situación que me parece que van a tener que ir de poco, y como dijo Marco recién, que por suerte en nuestra comunidad, en nuestro departamento, no entró el coronavirus, tendrán que ir liberando paulatinamente, pero nosotros, el pueblo, yo pongo ejemplo Uruguay, que no pusieron cuarentena, pero el pueblo solo se fue adaptando, se fue diciendo, bueno, vamos a salir con el cubrebocas, vamos a mantener las distancias, no vamos a hacer reuniones, o sea, yo creo que nosotros tenemos que tener una actitud positiva y cuidarnos, pero también tenemos que dar la posibilidad que la gente trabaje, el albañil, el cuentapropista,
el pintor, el peluquero, bueno, te estoy diciendo alguna gente que se me viene a la cabeza, esa gente necesita trabajar y tendrá que tener los recaudos como está tomando en el campo y poder trabajar y cumplir, y por ahí extender un poco los horarios también, porque este horario hasta las 5 de la tarde por ahí es corto. Pero bueno, yo creo que se tomaron las medidas en tiempo. En Hernando el municipio se preocupó y se ocupó y la gente respondió como corresponde. Perfecto. Le voy a preguntar a Marco para que me diga un poco que están trabajando ahora en el campo y también un poco el tema de la opinión respecto a cómo se puede ejercer la actividad. Porque no solamente es producir en el campo, sino después la circulación, el traslado. Hay algunos lugares donde se han hecho bloqueos, municipios que han cerrado sus ingresos. Entonces, por ejemplo, hay algunos productores que quieren ingresar, o el transporte cuando tiene que, bueno, no solamente producirlo, sino después transportarlo, la circulación. ¿Acá estamos atravesados por algunos de esos conflictos o es todo normal y tranquilo en la zona en la que nos encontramos? Marco, ¿qué me contás? No, gracias a Dios en esta zona el sentido común y la cordura primaron y no ocurrió lo de San Luis como ser. Sí. En San Luis hay un desastre porque hay gente que tiene que cosechar, gente que tiene ganadería, no dejan entrar, no dejan salir. Si vos salís, cuando volvés tenés que hacer cuarentena 14 días. Realmente una situación muy complicada. Hay productores, perdón que interrumpa, pero leía que hay productores que son de Córdoba o gente de Córdoba que tiene campos allá en San Luis que no están pudiendo entrar. Que ese sería uno de los problemas que hay. Y hay otros que han entrado y no pueden salir. También. O sea, han entrado allá y no pueden salir. Pero se dan estas situaciones, las provincias han tomado cada uno sus protocolos. Yo quiero destacar, Silvina, también lo de la ciudadanía, porque si no pareciera que uno fuera el único que hizo un sacrificio, y acá el sacrificio lo ha hecho la gente. Yo me pongo en el lugar del que no está laburando. Los bares, las tiendas, lo que decía recién mi peluquero, que quiero que me corte el pelo y no está trabajando. Pero toda esta gente que no está trabajando, los cuentapropistas, y yo me pongo en el lugar de ellos, alquileres, empleados, cargas sociales, impuestos. Vos te volvés loco de no poder trabajar, de que se te vienen arriba vencimientos y no tenés ingresos. Entonces yo también me parece que de a poco, y cuidándonos y manteniendo esta limpieza del virus que tenemos en el departamento tercero arriba, en Río Segundo, en Río Primero y en Juárez Selman. Hay 4 departamentos centrales en la provincia de Córdoba que no hay ni un contagiado. Entonces, esto es fundamental. Eso quiere decir que la gente se portó bien, que hemos cumplido con lo que nos pidieron, que el esfuerzo valió la pena, pero yo me pongo en el lugar de toda esa gente que no está teniendo la posibilidad de trabajar, y bueno, yo creo que también hay que flexibilizar gradualmente, o sea, dándole la posibilidad de hacer algo, tomando todas las medidas precautorias, pero no solamente es el campo. Yo creo que la ciudadanía toda de a poco va a tener que irse moviendo, si no acá, mira, vamos a apilar los fundidos. Claro, sí. El otro día veía porque uno por ahí se va como guiando de qué dicen los profesionales de la salud, y en este caso, más allá de lo que uno puede charlar con nuestros profesionales de aquí de Hernando, que de hecho lo hacemos, también vamos escuchando porque esto es una pandemia, sirve lo que hablan los de Argentina, los del mundo también. Y uno de en la otra noche veía un programa donde había una mesa interdisciplinaria en donde habían economistas, había psiquiatras, había psicólogos, aparte de médicos, epidemiólogos y demás. Y un economista planteaba el escenario económico teniendo en cuenta estas áreas que no están pudiendo trabajar, y con un psiquiatra que realmente le daba el visto bueno a lo que estaba diciendo, que muchas veces se da que las crisis económicas en el ámbito privado, familiar, puede llevar a quizás alguna persona se termine suicidando, digamos, en el peor de los casos, o poder atravesar otro tipo de enfermedades, porque somos seres sociales que estamos acostumbrados o que hemos nacido para socializar. Esto nos obliga porque en definitiva hay un problema que se entiende, yo lo debo reconocer, que nos están cuidando desde el punto de vista que no queremos que se colapse lo que es el sistema sanitario, que no necesitemos más camas de las que tenemos, que no necesitemos más respiradores de los que hay, que tengamos profesionales de la salud que si necesitamos nos puedan atender, porque eso sería lo peor todavía
tener un respirador y no tener quien lo atienda, o sea, es lo mismo que no tenerlo. Entendemos todo eso, pero por ahí en algunos aspectos pareciera que la mesa que toma decisiones está un poquito ajustada y que faltan otras voces. ¿Lo ven así o cómo lo ven? Uber, ¿querés opinar? Sí, dos cosas voy a opinar. Primero, lo que dijo Marco recién de la provincia de San Luis. Anoche escuchó el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, donde estaban justamente hablando con la provincia de San Luis para ir coordinando este tipo de cosas, porque realmente la cosa está lista ya en San Luis y no están pudiendo trabajar como corresponde. Y bueno, lo que dijo Marco, lo coincido. Yo creo que no se puede tomar que todo es la salud y nos olvidemos de la economía, sino que creo que hay que tratar ya pasar la primera etapa esta de los primeros casi 30 días de cuarentena, o los 40 días, ya empezar a darle bastante más importancia a la parte económica, no más importancia que la salud, sino que tratarla la parte económica para poder ir de a poco que esa gente, porque no se va a recuperar en 24 horas. Esto están hablando de gente que sabe mucho más que lo que puedo saber yo, que los tiempos de recuperación puede llegar de 6 meses a un año. O sea, no es tan sencillo recuperar todo el sistema productivo en todos los sectores. Entonces, creo que de a poco van a tener que ir controlando, pero ir permitiendo distintas actividades como lo han ido haciendo, pero me parece que en las comunidades, como bien lo remarcó Marco, en estos departamentos centrales, como son los de la Sierra y del Norte, que no tuvieron ningún caso, gracias a Dios, poder ir liberando más cosas para que por lo menos esos departamentos empiecen a funcionar, a lo mejor no al 100%, pero sí al 70%, al 80%, y eso ya sería un gran beneficio. ¿Y cuánto va a durar esta pandemia? Y yo siempre digo que las pandemias en todas partes del mundo no terminan en 3 meses. Viste que los iraníes han hecho un estudio que a los 70 días todos bajan a niveles muy, muy importantes. No sé si es así o no, pero no sé si saldrá la vacuna o no saldrá la vacuna. Y también hoy salió otra investigación donde aparentemente no entraría por la garganta, sino sería un problema en la sangre. O sea, es un virus tan complicado, tan contagioso, que por suerte no es tan mortal, porque lo que tiene, si vos ves los índices mortales no son tan importantes, pero sí es muy contagioso, y al que lo agarra, y yo estaba escuchando hoy, mejor lo escuchaste, en Italia y en España la mitad de los muertos fueron de geriátricos. O sea, y gracias a Dios acá en Argentina, eso hubo casos en geriátricos, pero son muy pocos. La verdad que sí. Lo que estaba pensando es, me gusta también aclararlo porque como que se estigmatiza hablar de la parte económica. Por ahí muchas veces uno trata de ser reproductor de los mensajes de la gente, de las distintas opiniones. A nosotros nos llegan mensajes de todo tipo, desde escuchar a los profesionales de la salud, los que están ahí de cerca, y decir, transmitamos el mensaje, quedémonos en casa porque no vamos a poder atender a todo el mundo. Te dan la cifra, el porcentaje de gente que se puede infectar, el porcentaje que puede llegar a necesitar, digamos, tratamiento, un 20%, un 5% que puede llegar a necesitar internación. Entonces, uno con esa cifra que te dicen transmitilo por favor, para que la gente también, aquel que no tiene que salir, no salga. Pero también tenemos acá en Hernando, dentro de la diversa audiencia, peluqueros, como decían ustedes, gente que tiene un bar, gente que tenía, qué sé yo, las boutiques, bueno, que ahora están trabajando con esta flexibilización del comercio y comercio, la parte online, qué sé yo, pero más allá de eso, no están pudiendo cubrir con sus obligaciones que siguen llegando, porque las deudas siguen llegando todas, entonces la gente nos cuenta ese problema. Yo le decía a la gente en la radio que por favor, cuando hacemos estas notas, es necesario que diferenciemos lo que es la avaricia de lo que es la necesidad básica, ¿no? De que cuando ya no podemos cubrir con o no podemos satisfacer las necesidades básicas. La avaricia es otra cosa. Yo que quiero tener algo y quiero tener. Que no se confunda que no estamos hablando de eso, estamos hablando de esto otro. Y en ese sentido, no podemos dejar que el campo deje de producir, que de hecho sigue trabajando, porque es el generador de divisas, como que lo único donde se puede obtener recursos en estos momentos. Ha caído la recaudación del gobierno nacional, consecuentemente de las provincias, de los municipios, hay gran preocupación por eso.
¿Cómo viene el año en el campo? Voy a la pregunta, en cuanto a la producción y en cuanto a precios, que va a ser muy significativo para la economía nacional. No sé qué me quiera No responder. sé si arranco yo. Sí, Marco, dale. Mira, la situación de producción, digámoslo así, gracias a Dios en esta zona es muy buena. Puede haber casos puntuales donde ha bajado un poco el rinde porque ha tenido algún efecto la sequía que hubo, pero en general los rindes son buenos, la producción es buena. Lo que no son buenos son los precios. Los precios se han desplomado. Vos, vos fijate que el efecto del petróleo arrastra el maíz, sale del negocio el bioetanol, entonces realmente complica de una manera estas producciones, la soja en $205, realmente un número que va a haber que hacer muy fino todo, ahora en mayo, para ver qué hacemos para la cosecha que viene. Tenemos un trigo hoy con un precio espectacular, casi igual que la soja, o sea, eso va a hacer, me parece que si hay humedad, se siembre mucho trigo, pero en general, nosotros podemos decir, la perspectiva de la República, pensando en los ingresos del sector pecuario, no son buenos tampoco, porque así como se le va a caer por la cuestión de precios, la recaudación al productor, se le va a caer al Estado. Pero si uno lo compara con lo que le va a ocurrir al resto de la economía, y no hay duda que la situación es distinta. Vos cuando la comparación son odiosas, ¿no es cierto? Pero yo me tengo que poner en una situación de decir, yo estoy pudiendo cumplir un compromiso porque estoy trabajando. Entonces, aquel que no está trabajando no puede cumplir el compromiso, y el compromiso lo tiene y lo va a seguir teniendo. Entonces, no hay duda que en la economía va a haber problemas muy graves, y yo le tengo miedo al más impuesto. Yo le tengo mucho miedo porque acá no hay donde rascar la olla. Estamos en el 40% de emisión con respecto a febrero. Los billetes acá en Hernando no nos damos cuenta que están recién hechos y son calentitos porque estamos lejos de Buenos Aires, si no cuando saca el cajero estarían calentitos. Están recién hechos. Entonces la emisión es fenomenal, la inflación no para, el gasto público no para, esta pandemia nos metió 10 veces más bajo tierra, más de lo que ya estaba la economía. Entonces todo va a ser muy difícil. Lo único que yo veo como positivo es que el gran problema económico es mundial. Entonces podemos llegar a tener un changuit ahí con el tema de la deuda externa que nos dé oxígeno 4, 5, 6 años como para decir, bueno, a ver cómo salimos de este atolladero. Claro, la pandemia lo que puso en evidencia las estructuras en todo sentido de los distintos países, porque ahí te muestra cómo está preparado cada país y las distintas estructuras desde el punto de vista económico, sanitario, de fondo, digamos, cómo llega cada uno a esto, y eso va a ser realmente clave en los problemas que vamos a tener después. Siempre recordando que la vida está primero, pero bueno, lo otro también es una realidad. Ahí le doy el pase a Uber, pero te quería decir esto. La pandemia dejó en claro que el sistema de salud de la República Argentina, lo que tiene excelente es el material humano. Sí, en el mal. Que no está valorado porque no se valora el material humano de la sanidad con un aplauso a las 9 de la noche. Dejémonos de romper las pelotas, que le paguen el sueldo que le tienen que poner a los médicos, que ganen las enfermeras lo que tienen que ganar, y ahí sí le van a estar demostrando que están valorando lo que están haciendo. Yo creo que la pandemia dio valor a muchas cosas, y también nos demostró, yo te lo dije el otro día, hace un tiempo, lo mejor que nos puede pasar en Hernando es que no se enferme nadie, porque hay 2 respiradores, si hay 3 enfermos se muere uno. Entonces, lo mejor que puede pasar es que los cuidemos y nadie se enferme para que no los usemos. Eso demostró la pandemia. El sistema de salud argentino lo mejor que tiene es la calidad humana, porque lo que es en aparatología y en tecnología deja mucho que desear. Yo quiero quizás hacer un reconocimiento que nosotros, en cuanto a la ciudad, porque una pandemia, yo creo que nadie se prepara para una pandemia. Para la vida normal,
creo que como ciudad yo me siento muchas veces orgullosa, ¿no? De Hernando, de que uno necesita algo, bueno, tenemos. Si quizás no estamos preparados para una pandemia, pero creo que Hernando como ciudad en sí tiene cosas, lógicamente. Hay que trabajar con el centro de emergencia operativo que va a estar en la ciudad de Villa María, pero lo que vos decís, Marco, es la gran preocupación que existe por parte del universo de médicos, de epidemiólogos y todo ese grupo de profesionales que trabajan ahí, porque en el caso de ser tan contagioso, si se contagia mucha gente junta, obviamente que no hay sistema de salud que alcance. Uber, con respecto a la misma pregunta, lo que ya veníamos hablando para que te sumaras tu opinión, así no te quedas afuera de este tema, que estábamos hablando del tema campo, lo que produce, lo que va a aportar, el rol significativo. Dos cosas que quiero decir, que recién me pasó una. Hoy salieron los medios de prensa nacionales que las clínicas privadas están con serios problemas económicos porque al dedicar todas las camas a la pandemia no llegan a tener ocupado el 50%, razón por la cual tienen estructuras montadas y tienen problemas para cubrir, porque como se han reprogramado todo lo que era programado y la gente deja de ir, por lo que Marco en un momento dado, y vos decía, el pánico, no quiero salir, no quiero ir al médico, eso hay que tenerlo en cuenta también. Fíjate vos cómo una cosa puede por ahí traer un inconveniente por otro lado. Coincido con Marcos totalmente, tenemos que valorar los médicos que tenemos, las enfermeras son excepcionales. Y con respecto al campo, yo creo que la cosecha, no estoy tan de acuerdo con Marco en que es muy buena. Yo creo que es buena, hay zonas importantes que han tenido rindes bastante bajos, toda la parte, digamos, del General Fótering hacia el oeste, una parte que tuvo una sequía muy importante. En la zona de General Fótering, tomándolo como referencia, hacia el norte también tuvo una parte de mucha seca. O sea, hay lugares que las cosechas no han sido buenas. Pero el primer problema que tiene es la cuestión de precios. Recién lo planteó Marco con la soja, el maíz estaba en $150, hoy vale $115. Y con eso los números, para hacerlo cerrar, hay que ser mandrake. Una persona que pague alquiler, el número es muy ajustado. Razón por la cual el sector agropecuario, por suerte, está cosechando y dentro de todo, bien, pero no va a quedar con un exceso de dinero que le permita hacer grandes inversiones. Y las decisiones, bueno, no sé si... Una cosa que hay que tener en cuenta, que hoy el dólar libre hizo 118 pesos y los productores agropecuarios están trabajando con un dólar de 43, 44 pesos. Eso no se puede, porque aunque digan que el dólar libre no tiene nada que ver, influye en un montón de aspectos de la comercialización. Razón por la cual, si aparte de las retenciones, coincido con Marco, hay que temblar porque cuando esto termine van a rascar la olla y donde siempre saben que pueden rascar, y el productor no está en condiciones de aportar mucho porque la situación no es tan buena con los precios que tiene actualmente. Lo que quería preguntar, las decisiones que recién un poco adelantaba Marco, después de esta campaña, ¿no? Que también hay que seguir tomando decisiones. Y las decisiones futuras tienen que ver también con las decisiones de los resultados del presente. ¿Cómo se vendrán? Sí, yo en eso creo que el productor va a hacer, como dijo Marco recién, va a hacer sus cuentas y después va a ir viendo para adelante qué pasa, porque con este desfasaje en el tipo de cambio, con esta hiperinflación no, con esta inflación importante, con esta emisión atroz que hay y que el Estado no va a reducir los costos porque no lo hace bajo ningún punto, la situación yo la veo muy complicada, tengo temores de que esperemos que lo logren controlar, pero no va a ser fácil, porque cuando vos haces mucha emisión y nosotros encontramos un país donde viene con 4 o 5 años de recesión, con serios problemas económicos, con inflaciones, no tenemos nada en la caja, el mundo externo sabe que somos incumplidores, no nos va a ayudar en nada, me parece que la situación desde el punto de vista económico no va a ser sencilla. ¿Qué opinión tienen del presidente Alberto Fernández? Yo creo que manejó muy bien la pandemia. Para mi criterio se demoró en cerrar las fronteras. Yo lo hubiese cerrado enseguida, que ahí fue donde entró el caso entró a Argentina a través de la frontera. Y después que de la cuarentena entraron 14.000 y pico personas, que en muchos casos no se tomaron las cuarentenas como correspondía. Sacando eso, todo lo demás lo manejó creo que muy bien, tomó las medidas que debía tomar. Y bueno, y ahora va a tener que tener el coraje junto con los gobernadores de tomar las medidas que hay que tomar para que esto se reactive y el caos económico no sea tan importante. Ahí apareció Marco de nuevo.
Uber, el tema de la rotación, porque hoy en día no estamos hablando casi de esas cuestiones. En este contexto, decíamos recién, las decisiones que se toman van a estar muy pero muy influenciadas. Nosotros somos una zona donde también se produce maní, donde se produce soja, obviamente. ¿Cuáles son los cultivos que se pueden llegar a ver más afectados en este escenario? Mira, en el caso de maní, ya que lo nombraste, está pintando una muy buena cosecha, si el tiempo acompaña, están arrancando muy bien. Los precios no eran tan buenos, no tengo referencias de los últimos tiempos, pero parece que los rindes van a ser buenos y van a poder trabajar bien, o sea que vamos a tener una excelente calidad de maní, y esperamos que después se pueda colocar. Y con respecto al productor, este año el productor ha ido aumentando la retención, las rotaciones, y espero que las siga manteniendo y las siga acrecentando, pero todo va a depender de qué expectativa o qué perfil o qué plan plantea el gobierno, porque este gobierno de que asumió no tiene ningún plan económico, ni ha mostrado nada, ni dijo nada que va a hacer para adelante. Entonces es muy difícil planificar cuando a vos no te dicen, estas van a ser las reglas de juego. Hoy no hay reglas de juego. Hoy lo único que se hace, y que estamos todos de acuerdo, es tratar de que no se muera gente y que se contagie la menor cantidad posible de gente. Pero lo otro es muy importante porque si no, cuando el campo en general, de desde el norte hasta el sur, con distintas producciones, si no producimos, no hay alimento para la gente, no tenemos para exportar y no entra en divisas del país, que es fundamental en esta situación. El transportista está acá al lado mío. Bueno, le mandamos saludos al transportista que no sabemos el nombre porque silenciaste ahí cuando te preguntamos el nombre. No lo vamos a crachar. No, porque viste que acá crachamos todo, después todos comentamos en el Facebook. El tema con Alberto Fernández, yo Sí. digo que, aunque mucha gente pensó que se tomaron decisiones muy apresuradas, yo concuerdo que para mí eso que se tomó, eso que dice la gente que se tomó apresurado, hizo que nosotros no tuviéramos el nivel de contagio. Está bien, nosotros estamos lejos del mundo, estamos lejos de las zonas de contagio, hubiéramos estado más cerca, quizá la situación hubiera sido otra, pero no hay duda que se tomaron decisiones drásticas en su momento y eso hizo que realmente hoy nos encontraron en una situación que nos encontramos. Anoche yo escuchaba al ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dijo que en mayo prevén un contagio de 3.000 personas por día en Buenos Aires. 3.000 personas por día. Muchas van a ser en geriátrico, muchas van a ser en geriátrico, desgraciadamente. Ya hubo 2 contagios más en geriátrico. Entonces, esto hay que tomarlo en serio. Nuestros pobres viejitos se nos van a morir, porque desgraciadamente de 65 años para arriba, vamos a decirlo así, Uber está adentro y yo estoy afuera, se corre más riesgo. Entonces, me parece que las medidas fueron acertadas. De ahí a cómo termine esto, bueno, habrá que hacer un análisis más adelante. Uber, ahora que volvemos al tema de la edad, en serio, la verdad que me interesa el tema de la opinión de cómo se vive eso, porque cada uno, desde el punto de vista personal, ¿no? Cómo nos afecta el tema de la salud, cómo lo pensamos. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que he hecho es tratar de implementar las tecnologías para entrevistar. Uno tiene más posibilidad de andar porque está permitido, pero también uno trata de cuidarse. Cuanto más podamos evitar salir, quedémonos en casa, seamos menos la gente circulando. ¿Qué te pasa, Uber? No, yo tengo con respecto a eso, yo tengo por ahí una opinión medio encontrada con lo general. A mí me preocupa que se discrimine a las personas mayores diciendo no pueden salir, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Hay personas mayores que tienen mucho mejor salud que personas jóvenes. Y fundamentalmente en todo este tipo de enfermedades, en todas las enfermedades en general, va a depender de cada uno cómo esté equilibrado emocional y la forma de alimentarse, y cuántas defensas tenga, y cuáles sean sus hábitos, cómo descansa, cómo come. Eso hace de que tengas menos posibilidad de contagiarte. No quiere decir que no te vas a contagiar, te puedes contagiar. Pero en general a todo lo que es algún tipo de enfermedad o virus, en la medida que vos tengas tus defensas altas, es una posibilidad de tener menos posibilidad de contagiarte, o de si te contagias, de enfrentarlo mejor. No estoy muy de acuerdo en discriminar a la gente por edades. Me parece
se muere gente de 30 años, de 40, se contagian chicos de 9 años. O sea, tenemos que tener cuidado todos. Hay gente más sensible, obviamente. Y si vos analizás fríamente todo lo que ocurrió y ves toda la gente que ha muerto, en general, no en todos, toda eran gente que tenían enfermedades preexistentes. Gente con diabetes, o gente que tenía problemas de tensión, bueno, problemas cardíacos, y lo han dicho en el primer momento. Hay situaciones donde vos tenés el organismo un poco más débil y ahí la enfermedad aprovecha y es trágica y es muy difícil salir adelante. Buenísimo. Yo como para cerrar esta nota quiero dejar alguna reflexión. ¿Qué es lo que han reflexionado? Porque todas las personas hemos reflexionado cosas distintas, cada una aplicándolo a la actividad de uno, también aplicándolo a lo personal. ¿Qué reflexión hacen en esas dos caras que tiene el ser humano? De lo profesional, lo personal, el trabajo, lo que sea. ¿Qué reflexión tienen? ¿Querés arrancar, Marco? Mira, yo la reflexión que hago es que esto nos llama a justamente reflexionar sobre cómo veníamos viviendo. Esta locura nuestra del consumo, de vivir para el consumo y para el consumo y para el consumo, ahora nos damos cuenta que no hace falta consumir tanto y que muchas cosas se pudieron hacer tecnológicamente cuando se hacían presencialmente. Yo creo que esto es una demostración de que la tecnología puede ayudar al mundo y que no hay duda que después de esto el mundo va a cambiar y que va a haber, no sé, me parece menos contacto y más virtual. Pero yo sí hay una cosa que realmente me ha enseñado esto y me hizo pensar mucho en mis abuelos, en mis bisabuelos. Fue como ser no poder ver a mis hijos, a mis nietos y a mi nuera, porque a mi hijo que es ingeniero agrónomo lo veo porque con la actividad de él y la mía nos vemos. Claro. A mi nuera y a mis nietos no los vi más. Y a mi hijo que está en Córdoba, el abogado, y su esposa tampoco los vi más. O sea, los ve así en Zoom, como estamos nosotros ahora. Sí. Y eso me hizo pensar en mi abuelo, en mi bisabuelo, que se vinieron, se desarraigaron y nunca más vieron a su familia. Y uno se imaginaba, pero no realmente viviéndolo, que no se asemeje en nada a lo que nos está pasando a nosotros, porque estamos a 25 kilómetros, y si Dios quiere, cuando pase esta pandemia, comeremos un asado y disfrutaremos de los nietos. Y bueno, yo lo viví y me queda como una reflexión haber tenido que pasar por esto, para por ahí darme cuenta de lo que sufrió toda una generación. Y hoy me decía una persona que posiblemente el pueblo argentino sea tan fiestero y tan familiar, producto de que esa gente estuvo mucho sola y después valoró mucho formar una familia, tener hijos, tener nietos, y le dieron a la familia un toque de fiesta, que en la Argentina es muy común eso y no es tan común en otras sociedades del mundo. Bueno, todo esto sirvió para reflexionar, no sé si era la reflexión que vos querías, Sí, está pero bueno, a está mí se me dio por pensar estas cosas. Imagínate, Marco, que tiene que ver también con otra época donde hoy decís extrañamos a nuestros seres queridos, pero sin embargo no estamos viendo. De la gente que estás hablando vos, directamente ni tecnología, lo que demoraba una carta, una comunicación era tremendo. Uber, ¿qué reflexión me haces? Yo creo que, bueno, Marco recién tocó un tema que nosotros también nos tienen. Yo tengo 2 hijos acá con sus nietos, con sus hijos, y bueno, no nos podemos ver más que como dijo el Marco, por WhatsApp, por ese tipo de cosas. Yo creo que esto es un llamado de atención, Marco recién lo dijo, y voy a destacar algo. Ayer fue el Día Mundial de la Tierra. Sí. Y creo que una de las enseñanzas más grandes que tenemos que aprender es que el hombre destruye los medios y el medio por ahí empieza a corcoviar y nos destruye en un ratito a nosotros. Fíjate vos cómo aparecieron cambios en el cielo, empezaron a aparecer animales que no se conocían,
se volvieron los pescados, bueno, un montón de cosas, los peces, no los pescados, un montón de cosas que la naturaleza nos demostró que rápidamente, cuando el hombre deja de hacer atrocidades, se recupera. Entonces, el primer llamado es decir, señores, paren un poco, Marco lo dijo recién, no es cuestión de destruir para tener más plata, sino es tratar de ver cómo vivimos mejor, nos alimentamos mejor, y eso depende muy exclusivamente del suelo que pisamos. Si nosotros no entendemos que tenemos que cuidar donde pisamos, estamos listos. No hay tecnología que reemplace el suelo. No hay tecnología que reemplace el agua. No hay tecnología que reemplace los cultivos. Entonces, tenemos que darnos cuenta de ese punto de vista. Y lo que dice Marco de los abuelos, y realmente yo creo que nosotros que venimos de este tipo de sociedades, todos los países que han sufrido pandemias, como han sido guerras, o como ha sido peste, como la peste española, que era francesa, le dan mucho valor después al encontrarse con la familia, poderse juntar, porque en esos tipos de pandemias o en esas guerras se terminaban muriendo familias enteras y quedaba uno o dos y nada más. Entonces, reconstruir esa familia era complicado. Y yo creo que esto tiene que servir para que volvamos a reconstruir la familia, para que entendamos que los encuentros tienen que ser personales y no virtuales. No tiene que cambiarnos la posibilidad de estar juntos a nuestros afectos, sentarnos a charlar con ellos, que los nietos nos abracen y no verlos a través de una foto, a través de una pantalla. No tiene nada que ver. Lo vemos, pero no lo tenemos al lado. Entonces, yo creo que tenemos que recapacitar, que tiene que servirnos para no ser, y voy a usar una palabra que no es buena, no ser tan trepadores y tal vez vemos como los jugábamos al del lado, sino tenemos que ser solidarios y ver cómo nos ayudamos entre todos para salir adelante y cuando a alguien le va mal, ver si podemos tirar una mano para poder seguir. Eso era muy típico de nuestros abuelos y bisabuelos y después con la sociedad de consumo lo fuimos perdiendo. Tal cual. Me gustó lo que dijeron y me dejaron pensando en que en muchos lados se analiza si todo esto que está pasando va a cambiar nuestra forma de relacionarnos afectivamente con nuestros seres queridos, que somos muy del apretón de mano, de la palmada en la espalda, de los besos para saludarnos. Creo que lo va a potenciar. Creo que contrariamente a lo que algunos están diciendo, que va a cambiar nuestra manera de relacionarnos, nos va a potenciar. ¿Le gustó la conversación, esta reunión, esta entrevista? ¿Qué les pareció? Vamos a calificar la nota. ¿Se quedan con temas pendientes por charlar? Me gustó, Silvina. Lo único que yo estoy extrañando, la presencial, porque teníamos pasta frola, teníamos otras cuestiones culinarias. Claro. Es verdad. Así que bueno, Uber. No, vos sabés que te lo iba a decir al principio y me olvidé de Marco, que tiene siempre memoria para estas cosas. Coincido con Marco, pero nos engañó a Marco una sola vez, fue pasta frola, después nunca más nos dieron más nada. O sea, no me creyeron que era hecha por mí, nunca más nada. No, yo creo que es sí. Uber, va a terminar la pandemia y va a seguir con Zoom. Tal cual. No, Silvina, creo que ha sido muy interesante, bueno, compartir cosas con Marco hace tanto tiempo que compartimos reuniones, que por ahí discrepamos, pero fundamentalmente creo que tenemos, dentro de nuestras posibilidades, tenemos visiones que compartimos y las transmitimos, que por ahí hay gente que está de acuerdo o no, pero creo que lo que intentamos es dar siempre alguna luz de esperanza, alguna realidad y estar tratando de alguna forma o de otra ser partícipe de la ciudad donde vivimos, que eso es muy importante. Muy bien, los saludo, les agradezco por esta nota y buena estrella. Gracias a todos.